Hola, bueno, vamos a seguir con nuestro caso, ¿ya? El pago de cuotas. Ahora nos vamos a centrar en la tabla ingreso, ¿ya? Que es una tabla que es como la más importante o la que tiene mayor referencia en nuestro modelo. Vemos, ¿no es cierto?, que tiene referencias desde la tabla personas, desde la tabla cuota anual y de la tabla tipo de pagos, ¿ya? Por lo tanto, acá lo primero, ¿no es cierto?, de recordar que esta es una tabla del tipo transaccional, es decir, va a tener una alta, una alta tasa de registros, de inserciones e incluso de actualizaciones durante la explotación en la base de datos. ¿Ya? Conceptos que hemos visto, ¿no es cierto? Una tabla transaccional. A diferencia de esta de acá, que es una tabla de referencia, donde tenemos descripciones de tipos de pago que se crean una vez, pero en las cuales no estamos normalmente creando, modificando los registros en esta tabla, una tabla utilitaria o de apoyo, ¿ah? Y que apoya para poder categorizar los registros que tenemos en la tabla de ingresos. Y por otro lado también acá tenemos la tabla persona, que tendría que ser una tabla de dominio, ¿ya? En la cual tenemos inserciones, modificaciones a lo lejos, cuando una persona a veces, si digité mal el nombre, tengo que hacer alguna corrección, pero también son tablas que son centrales importantes en este modelo, pero registran, ¿no es cierto?, datos del dominio del problema, pero que no tienen una alta tasa de actualización, ¿ya? Por lo tanto, esa es su clasificación, ¿ya? Ahora nosotros vamos a ver esta tabla transaccional, que es la tabla de ingresos. Lo primero, ¿no es cierto?, que vemos que esta tiene su primary key. Bueno, acá yo tenía el modelo, lo estaba ajustando, así que tiene un ID, que es lo que a veces habitualmente uno usa como identificador, pero siguiendo nuestra convención vamos a, ¿cierto?, darle el nombre a esta columna, que es va a ser la tabla ingreso ID, ¿ya? De tipo integer, que es llave primaria y es no nula, la que nos permite, ¿no es cierto?, las operaciones CRUD sean más rápidas, accediendo por el índice único de tipo cluster que se asocia a esta columna. Acá vemos, ¿no es cierto?, que la he seteado como incremental y los valores en la cual se va dando. Después tenemos, ¿no es cierto?, que esta tabla también tiene un tipo de pago, que es una referencia, ¿no es cierto?, de la tabla tipo de pago a través, ¿no es cierto?, de la columna que se llama tipo pago code, que su nombre no es igual a este. No importa, lo que interesa es cuando uno asocia la integridad a través de esta relación. Si analizamos acá esta relación entre estas tablas, donde un tipo de pago va a estar vinculado a 0 o más registros, vemos acá en sus atributos vinculados está código ID de la tabla tipo pago, está vinculado con tipo pago code en mi tabla ingreso. Lo importante acá, lo que es importante es que ambas columnas sean del mismo tipo. Cuando son enteras, ambas sean de tipo integer, y que si son de tipo numérico, perdón, de tipo de texto, las dos sean del mismo largo, es decir, código ID, si es un varchar de 10, en tipo de pago code tiene que ser un varchar de 10. No puedo tener por un lado un varchar de 10, otro lado un varchar de 20. Voy a tener asimetrías en sus largos, por lo tanto la base de datos requiere de que sean mismo tipo y mismo largo, ¿ya? Y acá perfectamente, como ven, yo los asigné con nombres diferentes en la tabla que la utiliza. No es una, podríamos decir, tabla hija, pero por su importancia es más importante la tabla ingreso que la de tipo de pago, así que es la tabla que tiene la referencia de esto. Entonces, si acá vemos el detalle, ¿no es cierto?, la columna tipo de pago es una columna de tipo varchar de largo 15 y que tendría que ser no nula, porque si yo inserto un registro acá tengo que asegurarme de que el tipo de pago esté
identificado. Eso va a estar después, ¿no es cierto?, en la parte del aplicativo que está fuera, ¿no es cierto?, del alcance de estos videos, pero no me puede quedar nulo, por lo tanto tengo que marcarlo, ¿ya?, para que sea obligatorio. Y vamos a ver su contraparte acá en la tabla de tipo pago, donde el atributo código ID también es un varchar, y es un varchar de 15 y es primary key y por ende no null. Acá, por favor, prestar atención que en esta tabla yo no dejé un identificador numérico autoincremental, por ejemplo 1, 2, 3, 4 para la descripción. ¿Por qué razón? Porque en las bases de datos es una recomendación, una buena práctica que las tablas de referencia utilicen internamente un código o se definan códigos alfanuméricos para darle también algún sentido que sea un poco legible o entendible por las personas, sobre todo por los programadores, los que están viendo la consulta, que el código nos dé una semántica que se acerque a cuál es el valor o a lo que representa. Por ejemplo, si es cuota anual, que, ¿no es cierto?, en las notas nosotros acá vamos a tener, ¿no es cierto?, que el código ID vamos a tener, no sé si acá me subo, código ID, por ejemplo, vamos a tener, vamos a colocar en orden, por ejemplo, un código es cuota anual, o tenemos otro que es cuota por ejemplo, cumpleaños, o tenemos otra que es cuota por un gasto extraordinario. Ya van a ser sus códigos que los vamos a definir en esta tabla. Y como, ¿no es cierto?, descripciones, vamos a tener para la primera, ¿no es cierto?, cuota base, socios, la descripción la siguiente, cuota por cumpleaños, y la otra cuota gastos extras. Ya, esto es el significado que tiene cada uno de los registros, pero lo importante es que acá esta sí tiene que ser única, va a ser única en la tabla, pero aquí lo importante es que después cuando se inserten registros en la tabla de ingreso, cuando veamos el tipo de pago COD, nosotros vamos a ver un código que nos va a dar una descripción y por lo menos una idea de cuál es el tipo de pago, cuota anual. Si viésemos un número, un 1, un 2, un 3, que es cuando se utilizan a veces con los códigos incrementales, los autonuméricos del identity de cada tabla, el 1 vamos a tener que ir a la tabla tipo pago para saber qué representa el código 1 y hacer un join y tener su descripción. Esto nos va a ayudar cuando nosotros nos centremos en el análisis o la revisión de datos en esta tabla, tener una ayuda, ¿no es cierto?, un poco más entendible de la integridad referencial, de cuáles son los valores asociados. Y después, lo otro importante acá, vemos que las columnas año, mes, cuota, el identificador de la cuota, que es el que viene desde acá, y la persona, los cuatro campos, 4 columnas, lo estamos haciendo un índice único para que una persona no pueda tener duplicidades de ese tipo o esa cuota que se genere. Por ejemplo, si yo genero todas las cuotas del año 2019 para los socios, por alguna razón vuelvo a regenerar y querer sobreescribir, la base de datos me va a impedir, me va a bloquear, porque va a decir, oye, para el año 2019, en el mes de enero, la cuota 1 de la persona que tiene el identificador 1 ya está en la base de datos. Por lo tanto, yo no puedo insertarte otro registro porque tú ya generaste un registro para esa combinación.
Por lo tanto, ahí la base de datos nos va a detener una posterior generación, porque recuerden que aquí va a haber un sistema que va a estar conectado a esto, que lo va a estar explotando. Entonces, a través del sistema, el usuario, por error, podría, ¿no es cierto?, para una persona volver a generarle una cuota, sobre todo las cuotas base. Con esta combinación, el índice único nos va a evitar tener o caer en esa situación. Ahora, si tenemos las cuotas extraordinarias, para el año, el mes, la cuota, ¿no es cierto?, la cuota extraordinaria no va a tener a lo mejor esa regulación. Ahí vamos a tener que más adelante revisar cómo podemos ahí asegurarnos de esa situación. Pero el primer paso, ¿no es cierto?, es que las cuotas anuales no se dupliquen. Entonces, con esta combinación de columnas, estamos evitando que una persona con las cuotas del año en curso se dupliquen en esta tabla. Y después hay una serie de otras columnas que nos están dando, ¿no es cierto?, registrar cuándo es la fecha de pago de esta cuota, el monto base que va a venir desde esta otra tabla, ¿no es cierto? El monto cuota es el monto base. Pero cuando la persona pague su cuota, en ese momento a lo mejor se le aplica un descuento. Por ejemplo, no sé, pues si está pagando en efectivo, a lo mejor se le hace un descuento, a lo mejor no, pero tenemos esta otra columna para poder registrar esa información. Después, ¿no es cierto?, tenemos el monto del cargo final, que va a ser, ¿no es cierto?, producto, ¿no es cierto?, al monto base, ¿no es cierto?, se le restan los descuentos y vamos a tener el monto que se le va a cargar. Y finalmente, ¿no es cierto?, lo que la persona pagó en efectivo. Acá hay otras 4 columnas que en esta tabla tienen un prefijo log. Es una convención, en esta tabla yo lo estoy usando como un ejemplo, que es también una buena recomendación, tener un registro de cuándo se crea el registro por primera vez, la fecha de registro, y cuál es el usuario del sistema que está creando el registro. En la base de datos podemos, ¿no es cierto?, con estas columnas adicionales, mantener esa información. Y para cuando a futuro un usuario modifique un registro porque pagó la cuota, actualizó un valor, algo, tener también otras 2 columnas que nos registran la fecha de último cambio que recibió ese registro en esta tabla y cuál fue el usuario que la modificó. ¿Ya? Ahí también es una idea para poder manejar una cierta auditoría que todo sistema de gestión debe tener. Así que ya, pues eso por ahora. Ahí vamos adelante en el próximo video ver el último paso, que es para este modelo poder generar el script de generación de todas las tablas y los índices involucrados. Así que eso, pues nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.